Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a Leer os hará libros. Un programa sobre literatura en el que os hablaremos de autores que nos interesan y libros que queremos recomendaros. Un programa de referencia en lo que tiene que ver con la literatura y con la moda. Atención a la nueva camisa de Ignacio Merino. Muchas gracias, Gonzalo Escarpa, pero me temo que hoy, además de un homenaje, es un sentido pésame. No me digas eso. Luego te lo explicaré. Hoy vamos a hablar de un periodo nefasto, pero que produjo una gran literatura, que son los años 30, los años de entreguerras, ¿no? Y yo he traído ni más ni menos que a Stefan Zweig, gran escritor, evidentemente, pero gran escritor de biografías, además, ¿no? Y, por resumirlo, encapsular, como dice Gonzalo en sus presentaciones, vamos a encapsular su vida de una manera rápida. Fijaos que es un judío vienés que nace a finales del 19, en esa Viena pletórica de cultura, y que es un escritor temprano, aunque empieza a publicar un poco tarde, a los 30. Cosmopolita, conoce a quien será su editor y se hace muy amigo de él, cosa que yo aconsejo a todos los que queráis empezar a escribir. Y durante la Primera Guerra Mundial, ya madurito, se exilia por pacifista, se exilia en Inglaterra. La primera es en Suiza, ¿no? Me parece, sí, en Zúrich. Y en la segunda se exilia a Brasil. O sea que estamos ante un escritor pacifista militante, cosa que entonces no era muy fácil. En esa época ha escrito grandes biografías muy conocidas. Para mí la más interesante es la de Fouché, porque en ella habla de un ministro de la policía de Napoleón que tiene su propia autobiografía, y entonces podéis contrastar muy bien, por un lado, la autenticidad, la exhibición, la sinceridad, y por otro lado, la falsedad, la frialdad, la justificación. Esto es muy interesante, pero tiene también sobre Magallanes, sobre un montón de gente, María Estuardo, Erasmo de Róterdam. Hace poco han vuelto a sacar sobre Montaigne. Tiene unas novelas espléndidas, con unas ediciones verdaderamente notables. Fijaros esta del Círculo de Lectores, que es preciosa. ¿Nunca llega a escribir, perdona, su autobiografía? Zweig nunca llegó a hacerlo, pero hizo Es generoso. lo más increíble de todo, que fue poner un broche final y tremendo. En el año 42, en Brasil, cuando era uno de los escritores más reconocidos del momento, se suicidó con su mujer porque pensaba que la bota hitleriana iba a acabar con los valores de la cultura europea. Curiosamente, su entierro fue multitudinario y tuvo incluso honores de Estado. Ese fue un austriaco que emigró a Argentina, pero hubo otros judíos también que emigraron. Este emigró a Brasil, pero hubo otros que fueron a Argentina, ¿no? Pues sí, es curioso porque en esta ocasión los personajes que hemos elegido Ignacio y yo tienen muchísimas cosas en común. Por un lado, Gombrowicz también modifica su vida por la guerra. A él le sorprende el estallido de la Segunda Guerra Mundial en un viaje a Buenos Aires. Alemania invade Polonia y entonces él permanece allí, no quiere regresar. Y curiosamente, igual que Stefan Zweig, se casa con su secretaria. Fíjate qué cosas. El caso Otra es hábil que, maniobra también para sobrevivir. bueno, va haciendo cosas. El caso es que es un personaje muy particular. Él es polaco, nace en una familia bastante adinerada, pero al llegar a Buenos Aires efectivamente pues pierde toda su fortuna. Él había publicado alguna novela sin demasiado éxito hasta que publica por fin Ferdidurke, que es una novela muy actual porque ataca duramente los nacionalismos y es divertida la historia puesto que sus amigos de Buenos Aires traducen la novela en el Café Rex, en el famoso Café Rex de Buenos Aires, se reúnen y charlan y hacen una especie de traducción colectiva. Con lo cual, esa primera versión original, esa primera traducción, es muy rica, tiene un lenguaje muy vivo, muy conversado, ¿no? Lo más importante que se conserva de Gombrowicz son sin duda sus diarios. Escribe más de 700 páginas sobre su vida. Es un diario literario, muy similar al de Pavese, ¿no? A Oficio de poeta, Oficio de vivir. Por eso lo citan tanto los escritores, ¿no? Bueno, claro, es un metaescritor, ¿no? Que
trabaja mucho sobre el propio acto de la escritura. Y bueno, Bacacaí, su libro de cuentos, tiene mucho de exploración metaliteraria. Pero el libro que yo he traído hoy, puesto que yo me dedico a esto de la poesía, es un ataque maravilloso y muy divertido, que se titula Contra los poetas. Contra los poetas, yo recomiendo especialmente esta edición. Está publicado en la colección Mate, y ya sabes que yo me fijo siempre en los detallitos de los libros. El logotipo es muy gracioso porque es un mate, es una yerba mate, y es una colección dirigida por Arturo Carrera, uno de los poetas más importantes ahora mismo vivos en Argentina. No puedo decir más que el prólogo es delicioso, el prólogo destaca la necesidad de un vocabulario no estrictamente poético, sino que toda palabra es susceptible, como decía Vallejo, de ser poética. Y Contra los poetas fue escrito por Gombrowicz en un principio para ser leído en público, en formato de conferencia, y la edición termina con esta nota. Se cuenta que al concluir la disertación frente a un nutrido público, que incluía mayoría de poetas, uno de ellos se levantó y recitó a viva voz un poema. Al concluir este, Gombrowicz agregó: «Gracias por ilustrar esta conferencia», y se retiró. Pues solo puedo decir que te honra habernos traído un libro que se llama precisamente Contra los poetas, ¿no? Y además que seas también, que circules en esta doble vertiente nuestra entre el minilibro y el maxilibro. Porque efectivamente aquí queremos mostrarte lo uno y su contrario, el texto y el autor, el libro e Internet, tú y tu lectura, en Leer os hará libros, en Literalia Televisión. Contra la tontería y contra la estupidez, literalia.tv. Exactamente, par 10.